Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos siguen semana tras semana en cada una de nuestras transmisiones, como la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual, donde llegamos a sus hogares, a su trabajo tal vez, o no sé, tal vez en algún momento en otro lugar, o inclusive en el transporte, ¿por qué no? Llegamos a través de cada una de estas vías, bien sea a través de Facebook, a través de YouTube, siempre tratando de llevar un mensaje de edificación a sus vidas, tocando diferentes temas en algunos momentos, como siempre lo reitero al inicio de este programa. En algunos casos son temas proféticos, en algunos casos son temas edificativos, formativos, evangelísticos, en otros son más de la parte tal vez de estudio como tal, pero a la larga siempre procurando llevar una palabra de bendición y seguramente tratando algunos temas que dentro de las demás reuniones, dentro de los demás servicios, tal vez no son tan fáciles de manejar, o por lo menos en este formato tal vez es un poco más fácil de poderle llegar a cada uno de ustedes. Además, siempre teniendo lo que es la posición, el concepto de cada uno de los panelistas en cada uno, perdón la redundancia, de estos temas que manejamos semana tras semana. Hemos venido hablando, o empezamos a hablar la semana pasada más bien, de lo que es este tema tan importante y tan, de alguna manera, complejo hasta de analizar, diría yo, que tiene que ver con un libro y con una parte profética que se complementa mucho con la parte de Apocalipsis. Me estoy refiriendo al libro de Daniel y específicamente a una profecía que hace alusión a las 70 semanas, como es conocido precisamente esta profecía, 70 semanas de Daniel. La semana pasada empezamos a hablar de este tema, de esta porción de la Biblia, donde indudablemente es importante conocer algunos aspectos, máxime sabiendo de que tiene que ver mucho con lo que vendrá en tiempos postreros para el pueblo de Israel y lógicamente también para la iglesia, y que nos debe también a través de ellos, de este tipo de porciones de la palabra, llevarnos a comprender los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy y lo que está muy cercano por venir. Así de que eso es lo que hemos empezado a hacer desde la semana pasada, reitero, y procuraremos esta noche seguir con una segunda parte donde estaremos hablando seguramente de algunos aspectos que se nos quedaron la semana pasada por tocar y donde indudablemente estaremos mirando lo que es esta cuestión de tantas mensajes, inclusive números que aparecen dentro de esta profecía. Así de que le pido que se coloque en su mejor posición, en su mejor lugar, que coloque tal vez al lado una bebida o qué sé yo, o que esté con su compañía ideal y que disponga su corazón para poder deleitarse en esta noche con esta enseñanza. Pero antes de empezar a escudriñar la escritura, de hablar un poquito más en profundidad de este tema, déjenme presento a mis panelistas que me acompañan en este tema de las 70 semanas de Daniel. Y arranco con usted, copastor, como siempre, dándole las gracias y la bienvenida por estarnos acompañando en un nuevo capítulo del Faro y con un tema de suprema importancia, como es este que está en el libro profético de Daniel. Bienvenido y bendiciones para usted, copastor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, sea aquí en Colombia o sea en el extranjero. Dios les bendiga. Vamos a ver la segunda parte de algo que se ha llamado la semana 70 de Daniel. Hemos mencionado
que dentro de la palabra del Señor hay palabra que está escrita para los gentiles, hay palabra que está escrita para la iglesia, hay palabra que está escrita para el pueblo judío. Cuando hablamos, digamos, en el caso de la iglesia, nosotros hemos mencionado el caso de las 10 vírgenes, que es una parábola que está dada exclusivamente para la iglesia y tenemos que entenderla desde ese punto de vista. Cuando el Señor nos muestra hay una parábola de regar la misma palabra de Dios, donde va a germinar, sea en piedras, sea en cualquier lugar, eso está dado para todo mundo, es decir, para los gentiles, para nosotros, para todos en realidad. Esta que nosotros estamos tratando, y lo mencionamos la semana pasada, está dada para el pueblo judío, eso no está dado para ningún otro. Pero estamos mirando cuál es entonces la importancia para nosotros, porque si eso está dado para el pueblo judío, como muchos dicen, eso es para los judíos, entonces dejémoslos que ellos allá se resuelvan la situación como puedan. No, porque eso nos va a tocar a nosotros. Entonces eso es lo que estamos viendo. ¿Dónde estamos relacionados con esa enseñanza, con esa profecía y dónde vamos a ser tocados en algún momento junto al pueblo judío con esa profecía? Esa es la importancia que tiene entender estas situaciones. Así es que bienvenidos a todos y esta noche seguiremos tratando con esto que es la semana 70 de Daniel. Siga, pastor. Así es, copastor. Empezamos a analizar una palabra que, vea qué particular, y es que muchas personas, muchas iglesias, muchos pastores, muchos hermanos, parece que tienen de alguna manera olvidado lo que es el mal llamado Antiguo Testamento. Y digo mal llamado porque, como lo hemos visto en diferentes momentos, la palabra no es que sea nueva y vieja, ¿no? No es que unas cosas sean para solamente unos y para otros no. No, indudablemente el compilado de la Biblia es un manual en absolutamente todo, donde se complementan unas cosas con otras, y toda es importante analizarla, escudriñarla y entenderla para precisamente aplicarla a nuestras vidas. Y por eso libros como el caso de Daniel, como el caso de Esdras, como el caso de Nehemías, como el caso de Isaías y bueno, tantos otros profetas que encontramos dentro de la escritura, es una palabra que debemos analizar y que no la podemos dejar allá en el ostracismo, porque tiene definitivamente mucha revelación y, como lo dije en el inicio inclusive de este programa, se complementa perfectamente, incluso con varios de los aspectos que ocurren en el nuevo pacto. Me refiero en los evangelios, me refiero al Apocalipsis y me refiero a varios eventos proféticos que se registran en los libros del nuevo pacto. Me refiero a los evangelios, me refiero a las cartas de Pablo, me refiero a cada uno de los libros escritos también por los apóstoles. Bien, voy con mi siguiente panelista en esta noche, también de antemano agradeciéndole por estarnos acompañando en este nuevo capítulo y también por sus opiniones, sus conceptos en cada uno de los temas que hemos tocado y en este en particular donde hablamos de este tema eminentemente profético. Hago la salvedad, una parte ya cumplida y otra parte que está por venir. Bienvenido en esta noche, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo capítulo del PAC. Claro que sí, Pastor Miguel, Copastor Jairo, muchas gracias por la oportunidad, sean ustedes bendecidos. Un saludo también a mis hermanos de la iglesia, Cristo es mi bendición, incluso a las personas que semanalmente se conectan desde diferentes latitudes del mundo, dándole la gloria primeramente al Señor por sus vidas y como con sentimientos encontrados, Pastor Copastor, lo que ocurrió el día de ayer a nivel global con esta celebración terrible, donde después de hacer un resumen y encontrar varios factores en común, donde solamente por encimita varios eventos de muerte, donde el mundo una vez más se le permitió celebrar lo que a ellos les gusta, la muerte.
Y a pesar de que obviamente tuvimos un momento de oración, intercesión entre 7 y 9 de la noche, pues igualmente el Señor tiene que permitir, por obvias razones, que el mundo se deleite con lo que le gusta, las tinieblas y la maldad. Damos gracias a los hermanos, obviamente a las familias que se guardaron y guardaron a sus hijos, a sus pequeños de esta tradición. Y bueno, pastor, sí, seguimos con el tema de estas dos segundas semanas, el tema de la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde la semana pasada alcanzamos por encimita a hablar de algo de historia, el tiempo que este joven, llamémoslo así, este joven ministro tuvo el llamado en medio de una cautividad, de un tiempo de estar preso en Babilonia, y donde este joven con un entendimiento, un nivel de entendimiento grande, se acordó de su parcero, el profeta Jeremías, y una profecía en específico. Se acuerda él de que, ¿cómo así? Pero si ya llevamos 60 y pico años aquí de esclavos con Nabucodonosor, pero según lo que entiendo de Jeremías, él nos está indicando de que esta cuestión del cautiverio se demora solamente 70 años, así que debemos estar listos porque a cualquier momento el Señor nos tiene que liberar, según la profecía. Entonces entra Daniel en clamor, en oración, Daniel capítulo 9, versículo 1 y 2, entra en clamor, Señor, necesitamos una respuesta, ¿qué es lo que se viene? Y viene obviamente el arcángel Gabriel y entrega la famosa revelación de las 70 semanas. Incluso inicialmente alcanzamos a demostrar bíblicamente, porque había personas que tenían esa pregunta, pastor, bueno, pero si aquí dice que una semana, bueno, ¿cuánto es una semana para Dios? Ahí lo demostramos en el libro de Génesis con la historia de Raquel y de Jacob, que en el capítulo 29, para que usted se refresque, de que ahí claramente el Señor demuestra de que una semana dentro de su calendario significa a 7 años. Y como dijo Jairo, nótese, en ningún momento en el libro de Daniel se menciona a la iglesia. Daniel nunca se le reveló qué es el arrebatamiento, nunca se le reveló que lo de la Nueva Jerusalén. Por eso, totalmente de acuerdo con el copastor y con usted, pastor, la profecía va directamente dirigida hacia el pueblo judío, en este caso la nación de Israel. Hoy vamos a continuar, vamos a profundizar un poquito más porque estos temas que no son muy comunes, pastor, y que a veces como nosotros con nuestros padres se necesita a veces que nos muestren y que nos vuelvan y nos repitan cosas porque no se nos quedan de un totazo, aún con un poquito más de profundidad sobre el propósito de esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Y si el tiempo nos da, claro, vamos a tocar la cuestión de la numerología para que usted entienda que los tiempos de Dios son perfectos. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza y compartan. Pastor. Así es, hermano Exxon. Ocurrir en los últimos tiempos es la multiplicación de la maldad, ¿no? Esta es una profecía inclusive dada por Jesús, por allá en Mateo 24, donde habla de que la maldad se va a multiplicar y que la mayoría de gente va a tener oídos cerrados precisamente a lo que es el llamado de parte del Señor hacia cada una de las personas. Y de alguna manera es entendible, entre comillas, lo que ocurre a nivel del mundo. Y obviamente cuando se dan celebraciones netamente paganas como la del día de ayer, pues uno entiende verdaderamente lo que es la trascendencia de profecías dadas directamente por el Señor. Bien, entremos en materia y para ello los voy a invitar de que estemos abriendo la escritura, libro de Daniel, capítulo 9, verso 20 al 27. Esta misma porción la leí la semana pasada y hoy voy a volverla a leer
Pero voy a utilizar, la semana pasada utilicé la versión Reina Valera 1960. Hoy voy a utilizar la nueva versión internacional para que usted de pronto lo tenga en cuenta, y miremos cómo esta traducción nos habla de esta profecía como tal. Entonces abrimos la escritura y vamos a mirar lo que dice. Dice las 70 semanas, luego habla la escritura en el verso 20, dice, yo seguía hablando y orando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el del pueblo de Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres, aquí la versión dice muy apreciado, la Reina Valera dice muy amado, y quiero que eso lo tengamos en cuenta. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados. Pidan perdón por su maldad. Establezcan para siempre la justicia. Sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Verso 25. Entiende bien lo siguiente. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso, habrá 72 semanas más. Entonces será la reconstrucción, será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este que se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana este gobernante hará pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin al sacrificio y las ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Hasta ahí la escritura nos da una idea un poco amplia referente a lo que también vimos la semana pasada, este mismo texto, pero con la versión Reina Valera. Les decía que uno de los aspectos que me llama mucho la atención, ya analizando todavía más profundamente y cada vez va uno descubriendo aspectos nuevos, es que mire que a este personaje, cuando se le aparece el arcángel Gabriel, lo primero que le dice es, el Señor apenas empezó usted a orar, ya él tenía la respuesta. Eso me llama la atención. Lo segundo aspecto que me parece interesante y que les dije que lo tuvieran en cuenta es que dice, tú eres muy amado por el Señor. Y por ese amor es que le revela justamente lo que es la profecía de estas 70 semanas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿a qué otro hombre también se le conoció como el discípulo amado? Dice la escritura que el discípulo amado es Juan el apóstol, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que inclusive dentro de la escritura es conocido como el discípulo amado, ¿cierto? Entonces mire que aquí hay dos personajes que tienen una misma similitud. A los dos se les conoce como amados, uno en el antiguo pacto, otro en el nuevo pacto. Pero ¿sabe qué me parece todavía más interesante, copastor, hermano Exxon y amigos? Que estos dos discípulos amados, a uno se le da la visión de la parte profética de Israel para los últimos tiempos, incluyendo la venida del Mesías,
y al otro discípulo amado, o sea, Juan, se le entrega la revelación de los últimos tiempos a través del Apocalipsis. Me parece que no es un dato menor el hecho de que a los dos que son considerados dentro de la misma escritura como amados, son los que se les está entregando la revelación de los últimos tiempos. Uno direccionado hacia el pueblo de Israel, el otro más enfocado a lo que puede ser no solamente Israel, sino también la iglesia. Cuestiones interesantes y muy particulares para analizar, porque recuerde usted de que muchos de estos aspectos vuelven a repetirse a pesar de que transcurran los tiempos. Copastor, voy con usted en esta noche. Continuando con lo que habíamos mencionado la semana pasada acerca de cómo el reinado había sido dividido, yo quiero que lo tengamos muy claro, esos conceptos. Y les voy a decir por qué quiero que lo tengamos claro. Porque si nosotros no entendemos el momento en que comienzan las semanas 70 o el conteo de esta semana, si uno no tiene en claro eso, existe una confusión terrible. Por eso hay tantas doctrinas que dicen cualquier cosa o la tratan de acomodar esta profecía en la mejor forma, como cada uno quiere. Y aquí hay una palabra, ya que lo mencionó este pastor, permítamelo, ya lo voy a tomar aquí. Lo voy a presentar ahí nuevamente. Es ahí en Daniel, en el capítulo, en el versículo 22. Dice, y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento que para que entiendas todo con claridad. Y yo creo que eso es fundamental dentro de todos nosotros como cristianos. La palabra hay que saberla entender y con claridad, no darle uno la interpretación que le parece que debe hacer, porque es que, como le digo, hay muchos escritos, usted entra al internet, hay muchos escritos que son escritos de confusión, que lo llevan a cualquier parte. Les voy a decir, por ejemplo, hay doctrinas dentro de nuestro mundo que enseñan que las 70 semanas son 70 semanas tal y como las menciona la palabra de Dios. Es decir, ellos no toman la semana de 7 años como nosotros lo hemos explicado que se debe tomar. Ellos lo interpretan muy a su albedrío y entonces clasifican unas cuentas por allí de solamente 70 semanas que dan no sé hasta dónde. Otros, si ustedes miran por allí, dan que la semana 70, esa que de la que nosotros estamos hablando, se cumple es con Jesucristo, porque dicen la pasión de Cristo duró 7 días, ¿no? Y a la mitad de la semana ellos dicen fue quitado el Señor de en medio, como dice allí esa profecía, fue quitado, fue cortado. Entonces la interpretan a su manera, en su forma, y tratan de ponerla a su acomodo. Entonces por eso es bueno, como dice allí en este pasaje, tener uno claro, tener el conocimiento cómo es la revelación. Esto no es cosas de acomodar las cosas, sino de saberlas entender cómo el Señor lo ha mostrado a través de la palabra. Y nosotros le hemos explicado de dónde nace. Nuestro hermano Exxon hizo referencia, la semana pasada lo mostramos, dónde hace referencia que la semana en el Señor se da como 7 años. Entonces uno tiene que empezar a tomar esos aspectos claramente. Voy a hacerles énfasis en una parte que también les dije la semana pasada y que, como les digo, tenemos que tenerla clara para poder entender de qué se tratan las 70 semanas. Y se trata del momento en que el pueblo de Israel regresa. Tengamos claro, el pueblo de Israel después de Salomón se divide en 2 partes. El reinado del norte, que se sigue llamando Israel, ¿no?, que la capital va a ser Samaria, y el reinado del sur, donde está Judá y está Benjamín. Ese reinado del norte, más o menos se tiene un conocimiento de ellos como 200 años. Ellos son cautivos por los asirios, pero ellos pierden totalmente su tradición, porque ellos sí empezaron a adorar dioses ajenos, se entregaron a cosas paganas, se juntaron con pueblos extraños. Recuerde que el Señor, una de las cosas que le había pedido al pueblo de Israel era que no se juntaran con otros pueblos. De hecho, si ustedes recuerdan a Israel o Jacob en un principio llamado, Abraham es el que le manda a buscar esposa dentro del pueblo de ellos, porque lo que se buscaba era que Israel no se mezclara con otras etnias,
cosa que no pasó en ese primer momento cuando llegaron allí cautivos a Asiria. Esas tribus se perdieron. Hoy en día son las que llamamos las tribus perdidas de Israel. Y van a aparecer más adelante, seguramente en el estudio vamos a ver dónde van a aparecer, porque tienen una incidencia muy importante después. Quedaron dos tribus, que son Judá y Benjamín. Ahí es donde nace el pueblo judío de esta familia, es que viene a nacer al pueblo judío y nace en este tiempo. Ellos son cautivos en Babilonia, son llevados a Babilonia y regresan. Quiero leer esa porción de la palabra, ya les digo, porque es importante a través de la palabra, no a través de nuestro conocimiento, sino a través de la palabra, qué es lo que nos dice ella para nosotros tener una claridad. Les voy a invitar que vayamos ahí mismo a Daniel, capítulo 9, pero voy a ir al versículo 1. No me voy a ir tan arriba, me voy a ir al versículo 1 que dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, en medio del que llegó a ser el rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, y el versículo 2 dice, logré entender este pasaje de las escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría ¿cuántos años? 70 años. Ay, perdón, no la puse acá, les voy a mostrar ahí el pasaje, es Daniel 9.2, dice, donde allí Daniel entonces reconoce que el Señor les ha dicho que van a estar cautivos durante 70 años. Ya les digo, para mí es muy importante que ustedes entiendan esto de los 70 años, porque es que ahí, ese es el comienzo de la semana 70 de las que va a mencionar Daniel. Si nosotros no comprendemos dónde comienza esa semana, el conteo que nosotros hagamos después, usted no va a saber ni dónde comenzamos ni dónde terminamos. Entonces, para poder sumar las 70 semanas tenemos que saber dónde comienzan. Y comienzan cuando terminan los 70 años de cautiverio en Babilonia. Recordemos que aquí menciona a Asuero. Mire, ahí en el versículo 1 se lo va a poner, mire, dice que habla es de Darío, que es el que estaba como rey en ese momento. Sin embargo, a través de la historia, yo les dije que la semana pasada que había una cosa que no era como concordante entre la historia y la Biblia, porque en la Biblia aquí menciona de Darío en ese tiempo. En la historia, en los libros de historia se menciona es otro personaje que es Ciro el Grande. Él es el que está gobernando en ese tiempo. Ahí nos explica dónde está la confusión y quién era el que realmente estaba gobernando. Seguramente era el mismo personaje. Igual que como pasó alguna vez cuando mencionamos los meses de los hebreos y los babilonios, le cambiaron el nombre, posiblemente era el mismo nombre, solamente que en un lugar se llamaba en cierto idioma y en el otro se mencionaba en otro idioma. Es posible que eso pase. Jeremías, quiero referirles en Jeremías ahora, igualmente, Jeremías, voy a ir al capítulo 25, y les voy a mostrar allí los versículos 11 y 12. Este es el pasaje donde Daniel descubre, él estaba leyendo allá la palabra de Dios, buscando cuando llegó a este versículo y se dio cuenta, mire lo que Jeremías decía, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y el versículo 12 dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, así ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y los convertiré en desiertos para siempre. Esa es la revelación que estaba leyendo Daniel. Dice, bueno, pasaron 70 años. Aquí Jeremías dice que incluso este reinado de Babilonia irá a caer. Y eso es lo que le muestra en una de las profecías que después le interpreta al rey de Babilonia. Le dice, su reinado va a caer. Y dice la palabra de Dios que esa misma noche cayó el reinado de Babilonia. Es decir, se cumplió la palabra. Pero también se cumple esto de los 70 años. Entonces tengamos en cuenta, 70 años en cautividad. Ahí van a regresar y ahí va a empezar el conteo de las 70 semanas de Daniel. Ahorita en el siguiente segmento les digo ¿cuándo es la fecha exacta cuando comienzan esas 70 semanas? Siga, pastor. Bueno, algo de lo que hay que tener en cuenta, sí, es de personajes como el caso de Darío o como el caso de Ciro,
Recuerde usted de que hay también invasiones que se dan casi paralelas de un tiempo al otro, y probablemente en el caso de Darío el Grande con respecto a Ciro, es probable que se dé una situación muy similar. Estoy, mientras que usted habla, inclusive tratando acá de investigar un poquito para tener eso bien claro, el hecho de Darío y de Ciro, que son mencionados dentro de la escritura casi como paralelos, casi que como por la misma época, solo que en una escritura se habla de uno y en la otra de otro, pero estoy casi encontrando de que son personajes que son muy paralelos y que probablemente en el caso de Darío el Grande inclusive fue el que tomó el control y dio de muerte a Ciro. Ahorita probablemente les termine de redondear la idea. Mas, sin embargo, quiero mostrarles antes algo, y es que toda esta profecía de las 70 semanas arranca con algo que hace alusión a lo que es el pecado como tal del pueblo de Israel, y también como Daniel intercede. La semana pasada les dije que algo de lo que me parecía bien llamativo, no solamente en el caso de Daniel, sino en el caso de otras personas, de otros hombres de Dios, es que eran, o sea, en esencia, intercesores. Y me parece algo bien, bien interesante. Quiero inclusive que miremos un poquito la oración que hace Daniel y por la cual he respondido justamente ese momento en el cual el ángel trae la respuesta. Mire, miremos ahí Daniel eh, en el capítulo 9, pero vamos a ir al verso 4. 4 y, bueno, tal vez hasta el 5. Vamos a mirar. Dice, y oré a Yahweh mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Y luego dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todos los pueblos de la tierra. Y ahí paro un segundo. Miren la oración que está dando Daniel acá, con la que está entrando delante de la presencia del Señor. Y lo primero que está diciendo, y ya que ustedes, hablo de usted, copastor y hermano Exxon, hablan de qué era lo que estaba sucediendo para que se diera esta situación por la cual Daniel estaba intercediendo, clamando y de donde estaba esperando una respuesta, pues es que hay que analizar también las causas por las cuales este pueblo había caído en oprobio. Y yo aquí a través de la oración puedo notar claramente de que era un pueblo que se había alejado completamente de las sendas de Dios. Mire que le dice, nos hemos olvidado de tus mandamientos, nos hemos olvidado de tus ordenanzas, nos hemos hablado de tus profetas. Y dice, y ellos hablaron en tu nombre, ellos nos dijeron, mire, hagan esto, hagan aquello, hagan, y no hemos obedecido. Hemos sido cabeciduros. Hemos sido personas que no hemos tenido la capacidad de probablemente venir y entender lo que tú nos querías decir. Y es más, mire, si va usted un poquito más arriba, hablo en cuestiones de los versículos. Mire, quiero que abran ahí mismo, antecitos precisamente de la semana 70, en el mismo capítulo 9, verso 16 al 19. Mire lo que dice. Dice, Daniel le pide a Dios que perdone y restaure a Jerusalén. Y mire lo que dice, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, de tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio, es decir, son, perdón la expresión, una basura delante de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye nuestra oración, la oración de tu siervo y sus ruegos,
y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor al Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino que en muchas de tus misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, mi Dios, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. A mí me impacta este tipo de oración por muchas razones, pero una de ellas es porque, mire, este domingo tenía la oportunidad cuando compartía el mensaje, algo de lo que les decía, es que hoy en día, la gente no quiere saber nada de Dios. Nada, absolutamente nada de que tenga que ver con Dios. Si usted le habla a cualquier persona y usted le menciona a Dios, es como si le estuviera tal vez hablando de la peor forma. Y a mí esto me parece muy paradójico porque mire cómo aquí la escritura muestra que muchas de las consecuencias que estaba viviendo el pueblo de Israel, dentro de esas el estar siendo esclavizados, dentro de esas haber acabado con la ciudad, dentro de esas haber acabado con el templo sagrado que era para ellos. Es decir, para que usted lo entienda, mi hermano, prácticamente acabaron con todo y los pusieron en la peor situación. ¿A causa de qué? Lo dice claramente Daniel. Desobediencia. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus mandatos, se olvidaron de sus leyes. Cuando yo pienso en ocasiones que nosotros estamos llamados como iglesia a justamente decirle a las personas, arrepiéntanse y vengan a Dios, vengan con corazones dispuestos, ahí es cuando pienso cómo el evangelio de hoy en día es tan laxo que lo único que está conllevando es precisamente a que las personas cada vez estén más lejos del corazón de Dios, entren en más conformismo y que obviamente vivamos en el mundo que merecemos vivir, y es un mundo el cual está apartado de Dios. Hermano Exxon. Perdón, hermano Exxon, lo interrumpo un momentico para aclarar, no aclarar, sino justamente tratar de añadir a lo que nuestro hermano pastor está hablando. Mira ese versículo 4, ¿no? Permítame, yo lo vuelvo a poner allí, donde dice, oré a Jehová Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido y que guardas el pacto. Como lo menciona el pastor, una de las principales cosas, o de las muchas enseñanzas, porque en esta oración uno puede tomar muchas enseñanzas, ¿no? La humildad que tenía Daniel para reconocer el pecado. Y es que la soberbia del ser humano es tan grande hoy que ni siquiera reconocemos el pecado. Justificamos lo que hacemos incluso. Hoy justificamos lo LGTB, hoy justificamos el aborto, hoy justificamos un resto de cosas. El ser humano no es pecador, o sea, no reconoce su pecado. El primer paso que hizo Daniel aquí es ser humilde, reconocer que sí se estaban equivocando, que se habían alejado del pacto del Señor. Y dice, ahora Señor, digno de ser temido porque tú guardas el pacto. ¿Quiénes son los que se apartan del pacto? Pues nosotros. Dios no se aparta nunca de sus promesas. Él nos prometió que nos iba a guardar, nos iba a proteger. Pensamientos de bien, dice el Señor, tengo para con vosotros. ¿Usted cree que el Señor no los va a cumplir? Claro que los cumple. ¿Sabe por qué no los cumple muchas veces? Es porque nosotros somos los que fallamos. Allí Daniel está reconociendo, tú Señor no te equivocas, tu pacto es sagrado y tú lo cumples. Nosotros hemos sido los que nos hemos apartado. Y esto lo enlazo con lo que dijo nuestro hermano Exxon al comenzar la reunión. Hoy el pueblo está celebrando fiestas como la que se celebró ayer, una fiesta pagana, una fiesta de Satanás. Y yo encontraba por allí personas que justificaban eso. No, es que es la fiesta de los niños. No, pero es que pedir dulces, eso no implica un pecado como para que uno no entre al reino de los cielos. Mire cómo nosotros justificamos el pecado, cómo nos llenamos de pecado y cómo no reconocemos que estamos actuando alejados del mandamiento de Dios. Eso acarrea consecuencias. Y yo les mencionaba, mire,
Uno no sabe que el día de mañana, por ejemplo, en nuestra nación, por hablar aquí de Colombia, con toda la lluvia que está cayendo, que yo hago un paréntesis ahí, le mencionaba a mi hermana, le decía, esto me parece como si fuera un diluvio. Y me imaginaba, me transportaba a ese tiempo. Y decía más o menos el diluvio, yo creo que sería así. La primera semana yo creo que dirían las noticias, uy, está lloviendo, se están desbordando los ríos y la gente construyendo puentes y subiendo y yendo a las partes altas. Y la segunda semana continúan las lluvias y la gente y suba y suba y suba hasta que llegó un día de desastre. Mire que eso nos está pasando ahorita. Todos los días no hayan cómo evitar el agua y el agua sigue cayendo, ¿no? Eso me hacía como mirar qué situación ellos podrían vivir. Pero mirando eso, les decía, imagínense que en Colombia, vuelvo y le digo por llegar a nuestro país, pase un desastre. Mueran no sé cuántas personas, queden tapadas no sé cuántas familias, y esto y aquello. ¿Sabe qué va a salir a decir la gente? Dios, ¿por qué me castigas? Dios, ¿por qué haces esto con nuestra nación? Dios, ¿por qué te apartas? ¿Dónde está tu misericordia? Y le recriminan a Dios. ¿Por qué no ha estado allí? ¿Por qué permite el mal? Y uno no se da cuenta que haciendo fiestas como las que se realizaron ayer, lo único que el pueblo está haciendo es alejándose de Dios, diciéndole, Dios, a mí no me importa tu presencia, lo estamos sacando de nuestra casa. Entonces, ¿con qué derecho le recriminamos a Dios que pasen muchas veces desastres en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras familias incluso? Dice un informe, y lo escuché ahí en uno de los noticieros, 70% de las familias colombianas estaban preparadas para esta fiesta, una fiesta mundana. Y uno dice, ¿y entonces qué espera un pueblo como Colombia? Que Dios le tienda la mano cuando somos realmente unos idólatras, apartados de lo que son los mandamientos de Dios. Daniel lo reconoció, se dio cuenta, somos pecadores, pero la gracia del Señor es que cuando nosotros lo reconocemos y volvemos a Él tiene misericordia para recibirnos. Démonos cuenta de cómo son las cosas. Ahora sí, hermano Exxon. Bueno, perfecto. Continuamos con el estudio. Por favor, no me vayan a interrumpir porque me cortan la enseñanza. Y mire que en medio de esto que menciona Miguel, de ese versículo que leyó ahorita en Daniel 9, esa palabra de sabiduría y entendimiento, porque usted pidió, seamos analíticos, entendamos qué es lo que está ocurriendo aquí. Eso no estaba dentro del estudio, pastor copastor. Y esto no lo va a entender cualquier persona. Por eso es muy apropiado y reiterativo de que a veces tengamos que volver a tocar algo de historia para que usted se enlace. Mire que esto de la rebeldía de Israel en esos 70 años, y ustedes, iglesia, ya que conocen y conocieron la revelación del tema de las fiestas de Dios, mire, yo les puedo garantizar que parte de ese juicio tan severo de parte del Señor por 70 años con su pueblo, pues claro, si ya estaba en pecado, obviamente esa gente ya hace rato no celebraban las fiestas del Señor. Pero hace rato. Ellos se les olvidó lo que decía el Señor de que en estas tres fiestas de Levítico 23, cada varón cada año subirá 3 veces al año. ¿Usted cree que esos varones subieron cada año cuando estaban en rebelión? Se les olvidó por completo. Pero mire que ese versículo 22, Pastor Miguel, dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. ¿Y sabe qué el Espíritu me acordó cuando usted leyó y cuando leímos este versículo? Los sabios mal llamados magos de Mateo capítulo 2, esta gente venía discipulada, para que usted lo pueda entender, de aquí de este señor, de este caballero, de Daniel. Porque dice ahí en Mateo capítulo 2 que cuando se presentaron delante de Herodes, ¿verdad? Y que el tipo les quiso sacar la información a ver si de pronto daba con el paradero de Jesucristo, dicen de que ellos venían ¿de dónde? Del oriente. También el libro de Daniel nos revela de que Daniel se postraba 3 veces al día, ¿cierto? A orar. Y dice que abría la ventana y miraba directamente hacia dónde? Hacia Jerusalén.
Entonces, si usted geográficamente se coloca en la posición de Daniel, va a coincidir perfectamente de la misma ubicación de donde los sabios de Mateo capítulo 2, entendidos, porque también lo menciona aquí, sabiduría y entendimiento en discernir cosas en las alturas. Y esa revelación obviamente es como una de esas cosas que acaba de mencionar Miguel, la cuestión de Juan, que siendo el discípulo amado de parte del Señor, y Daniel, donde dice aquí el Señor que este hombre, este muchacho era amado por Dios. Son de esas perlas, son de esas cositas que usted realmente no escucha en sermones tradicionales. Ahora, le comentaba al pastor fuera de cámaras de que quería volver a no a enseñar, sino como que a profundizar un poquito más en el propósito de las 70 semanas de Daniel. Hay un propósito, hay varios propósitos de hecho. Y a pesar de que la iglesia no está dentro de este plan con Israel, ¿verdad? Porque nosotros no somos plan de las 70 semanas de Daniel, no significa de que no tengan gran relevancia e importancia. Dice el versículo 24 claramente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice, y aquí viene el desglosamiento del propósito del por qué Dios le entrega esta revelación a Daniel. Dice, número 1, ¿para qué? Para terminar la ¿qué? La prevaricación y poner fin al pecado. Y meditaba más en esto. Esa palabra uno casi ni la escucha dentro de la iglesia, pastor. Prevaricación, ¿qué significa esta vaina? Profundizándolo un poquito más en el contexto, esto tiene que ver con el fin del pecado, de que aquí hubo un delito, de que aquí hay una violación de la ley. Y pudimos entender y volvemos y les insertamos esa información a usted. Lo primero que quiere hacer Dios en las 70, específicamente en la última semana, la última semana de esas 70, es que va a terminar con la incredulidad del pueblo judío, de los israelitas, ante estos 2000 infracción, agréguenle un par de años, donde han negado abiertamente a Jesucristo como Mesías, ¿sí o no? Uh-huh. Acuérdense que cuando los pusieron allá a Jesús y a Barrabás enfrente del pueblo, ¿a quién escogieron? A Barrabás. Entonces, eso es lo que Dios va a hacer inicialmente en la semana de la última semana de estas 70, donde tiene que eliminar ese pecado de ellos, de su mismo pueblo. Y estamos hablando de la época de la gran tribulación. Pero no solamente, y eso no lo expliqué la semana pasada, si bien hay un trato de Dios con su pueblo, acuérdense que el mundo va a estar chupando los 21 juicios de Dios. O sea, aquí todo el mundo va metido en la misma fiesta, de alguna forma u otra, simplemente que Israel tiene por lo menos una promesa de bendición y de garantía de que Dios los va a guardar y los va a llevar a la conversión. El resto del mundo no tiene esa bendición, no tiene esa garantía y no tiene esa promesa. No la tiene. Entonces, también Dios va a terminar esa prevaricación, ese pecado, esa incredulidad, ese rechazo a Jesucristo, ¿a causa de quién? De esos dos parceros que van a trabajar como best friends, como amiguitos, que es el anticristo y quién, y el falso profeta. Pero también dice aquí, pastor copastor, número 2, expiar ¿qué? La iniquidad. Expiar la iniquidad. ¿Qué quiere decir con esto, amada iglesia, hermano que se conecta con nosotros? Que Dios tiene que erradicar, tiene que quitar de raíz que ese pecado del pueblo. Cuando Dios levante esos 144,000 predicadores judíos a los que se les va a confiar, la Biblia, para que lo entienda usted, la Torah. Les va a confiar la ley,
en su contexto adecuado, esos 144.000 van a predicar en primera instancia allá en el Medio Oriente, donde ahorita usted no puede entrar hablando de Jesucristo, ni en broma, así sea usted cristiano, sea católico, sea mormón, usted no puede entrar allá a mencionar el nombre de Jesús, porque eso automáticamente posiblemente le va a costar su cabecita de antemano. Entonces la predicación allá es muy diferente en estos momentos, pero como Dios amplio es en misericordia, en gracia, pues obviamente tiene que y va a cumplir un plan de salvación, de avivamiento, así lo podemos aplicar correctamente, pastor. Un plan de avivamiento masivo en medio de los 21 juicios del Apocalipsis. Y que a raíz de esa predicación de esos 144.000 judíos, el pecado de Israel será que expiado, donde el Espíritu Santo, como dice la palabra por allá en Juan, que va a redarguir ¿de qué? De pecado, de justicia y ¿de qué? Y de juicio. Ahí es donde esa gente va a decir, uy, no seamos tan pendejos, que es lo que hemos hecho por 2000 años. Y ahí es donde esa iniquidad, así como Jesucristo lo hizo 2000 años antes de expiar el pecado por ellos en primera instancia, porque la salvación proviene de los judíos, y después a nosotros, los gentiles, como lo quiere usted llamar, o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, porque ahorita hay una división, y eso es algo que muchas personas doctrinalmente no entienden. Ahorita, a pesar de que hay una promesa de bendición, de aseguranza, pastor por pastor, hay una división entre Dios y el pueblo en estos momentos. Colabóreme ahí, pastor, usted con sus imágenes perfectas. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 53. Vamos a leerlo aquí brevemente para que usted entienda. Isaías, capítulo 53, versículo 4, digamos al 6 o al 10, dice: ciertamente Jesucristo llevó nuestras enfermedades, lo leyeron el fin de semana cuando oramos por la hermana Yapile, ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros, ahí está hablando del pueblo del Señor, no de la iglesia todavía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, por eso fueron llevados por 70 años al exilio. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 10, ojo a esto. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida, ¿en qué? En expiación por el pecado. Mire, está mencionando exactamente el mismo versículo de Daniel. La iniquidad será ¿qué? Expiada. Ya no va a haber más incredulidad de parte del pueblo de Dios. Les voy a dar otra más para darle paso al pastor y al copastor, que también me causó mucha profundidad, porque esto sí es lindo de entenderlo, de verdad. Cuando usted entiende profundidad bíblica, usted realmente aprende algo. Dice aquí que la justicia será ¿qué? Perdurable. Obvio, al quitar, digamos, la incredulidad del pueblo judío por 2000 años, que dijeron, no, eso de Jesús, ese no es nuestro Mesías, ese no es nuestro Mesías, al haberlo rechazado, al haber Dios tomado ese tiempo de predicación con los 144.000 judíos, haberlos llevado a la conversión, porque se van a convertir millones. Después, si usted me lo quiere entender, después de haber hecho esa limpieza de pecado a través de los juicios en la gran tribulación, viene el único presidente, viene ese juez, donde su justicia será perdurable, o sea que va a ser eterna, y esa no la va a traer ni Petro, ni Donald Trump, no la va a traer el anticristo. Él solamente va a dar 3 añitos de una supuesta paz mundial eterna.
que es pura, perdone la palabra, es pura carreta. O sea, es un gobierno de paz temporal falso. Pero aquí es donde viene Jesucristo a reinstalar su reinado en el famoso milenio que nosotros conocemos. Ahí en Isaías capítulo 2, versículo 4, esto también me parece chévere, copastor si nos colabora. Mire que aquí se está profetizando exactamente lo que dice aquí Daniel en la profecía, de la justicia será perdurable. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai, o sea, de Dios, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Mira, aquí es donde el mundo empieza, ahí sí a lamberle al Señor, pero porque ya saben de que él sí es. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Dios, de Adonai, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Vuelve Jesucristo a restaurar la raíz hebrea mundialmente. Ojo, las fiestas nuevamente, Jesús las va a volver a exponer. Ojo a eso. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. Y aquí viene el reinado de Jesucristo. La justicia será perdurable. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Así que ahí sí ya no se va a necesitar de la ONU, ahí ya eso no se va a requerir de un parlamento, ya no se va a necesitar el Congreso de la Nación, de la República, ya no se necesita la Cámara de Representantes de ningún país. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que usted ve ahí, ese pastor ahí casi a veces como yo, como medio calvito, y el pastor así como calvito también, vamos a tener la oportunidad de servirle a Jesucristo a gobernar el mundo cuando hayamos regresado de esa gran tribulación a los 7 años en la segunda venida del Señor. De eso se trata, obviamente, el propósito. Mire todo lo solamente mencionamos 3 puntos de 5, pero mire toda la profundidad del propósito de realmente las 70 semanas de Daniel. No solamente se trata de numerología, no solamente se trata de que un templo aquí, después que Jesucristo muere y después termina la cuestión del anticristo. No, hay mucha información que como usted y como iglesia le es pertinente aprender en este programa El Faro. Continúe, pastor. Bueno, ya hice la tarea mientras aproveché, porque no quiero dejar dudas por ahí de todas maneras. Encontré obviamente al personaje que es mencionado en el libro de Esdras y al que es mencionado también en el libro de Nehemías. En el caso de uno aparece como Darío I, como Darius, y mire lo que ocurre, cuál es la situación acá en particular. Dice que los territorios que él heredó, es decir, donde estaba la gobernación de él, dice eran los territorios de los que serían los iranios o iraníes hoy en día, Elán, Mesopotamia, Siria, Egipto, el norte de la India y las colonias griegas del Asia Menor. Según algunos autores, el declive, óigame bien, del imperio persa comenzaría con el reinado de su hijo Jerjes. Ese es el primero. El otro que es Ciro, mire Ciro II o el Grande, mire las regiones que él tenía bajo su jurisdicción. Dice, sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia. Entonces, hay que entender de que las jurisdicciones que habían ahí, por ejemplo, estaban divididas. Sí tienen un punto en común, porque estaban justamente, tengamos en cuenta de que usted lo ha comentado, copastor, en estos 2 capítulos, el reino estaba dividido en reino del norte y reino del sur, me refiero a Israel,
había un pedazo que le correspondía a los babilonios, que era la parte sur, pero la parte norte estaba dominada por el imperio persa. Entonces, habían dos jurisdicciones diferentes, pero tenían un punto en común en el caso de los israelitas, y era la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Copastor, siga usted. Gracias. Voy a hacer un breve comentario de una partecita que me llamó la atención acerca de esto de la semana 70, ¿no? Perdón, del año 70, de los 70 que estuvieron en cautiverio. Como le digo, no sé qué tanto venga al tema, pero es que me pareció muy interesante la forma como está allí, porque se da una situación muy particular. 29, del versículo 8 en adelante, mira lo que dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, así ha dicho Jehová. Porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué es lo que nos está mencionando la palabra del Señor allí? Mire, el Señor les había hecho una profecía acerca de cuándo ellos iban a regresar. Pero lo que me llama la atención es que en los primeros versículos dice que se levantaron una cantidad de profeticas, una cantidad de adivinos, una cantidad esa de que tenían sueños y empezaron a profetizar. Yo me los imagino, me los puedo imaginar, diciendo, y en el nombre de Jehová va a haber paz y regresaremos a nuestra tierra. Así como existen muchos profetas hoy en día que empiezan a desplegar una serie de cosas diciendo que el mundo, por ejemplo, vamos a llenar de paz, el mundo se está expandiendo por todo el evangelio, y no miran lo que dice la palabra realmente. La palabra de Dios tiene un estricto cumplimiento. En ese tiempo el Señor les había dicho, van a pasar 70 años. Esos profeticas que hay por allí, esos adivinos, esos que dicen que tienen sueños, son palabrería y nada más. Eso nos está pasando hoy en día. Una cantidad de profetas que se levantan a decir un poco de una sarta de mentiras, porque no es sino eso, cuando la palabra de Dios está escrita y el Señor la va a hacer cumplir. En los últimos tiempos, eso no va a haber lo que dicen por allí de que la palabra se va a extender y esto, no. Dice muy clarito el Señor que el amor de muchos se morirá, se enfriará y eso irá a pasar. Entonces no creamos, porque mire qué semejanza hay con ese tiempo, cuando se levanta una cantidad de personajes a los cuales dice el Señor, ni siquiera los he enviado. Caso parecido como el que pasa hoy. Siga, pastor, entonces. Perfecto. Hay otro aspecto que también quiero que analicemos y que tengamos en cuenta, ya que estamos mirando, antes de entrar directamente a la parte numerológica, que creo que esta noche no la vamos a alcanzar a ver. Ya, de hecho, ya estamos en el último parte de este programa. Pero quiero mencionar otro dato que también me parece bien llamativo, bien interesante y que no lo quiero dejar pasar así simplemente. Y es el hecho, ¿por qué la profecía arranca y por qué la preocupación de dos grandes profetas? Me refiero Nehemías, me refiero Esdras y en este caso también un tercero que es el que está aquí tomándose, digamos, como referencia, y es Daniel. ¿Por qué los tres están preocupados por la reconstrucción no solo de Jerusalén, sino del templo? ¿Y por qué la profecía arranca es a partir de la reconstrucción del templo? Y si usted se va un poco atrás y lee por allá desde los libros de Moisés, recuerde que el templo o el tabernáculo, como era conocido en épocas de Moisés, en épocas de David, tanto Moisés como David, y en el caso de estos tres profetas, sabían de que ese templo o de que ese lugar o ese tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Recuerde usted de que había templo y estaba la presencia de Dios, ellos se sentían ganadores, ¿sí o no?
De hecho, hubieron batallas donde ellos inclusive cargaban el arca del pacto y lo ponían porque ellos creían que solamente eso ya los hacía ganadores. Incluso en ocasiones hasta el Señor los dejó en vergüenza precisamente porque lo tomaron no como algo de fe, sino como un amuleto, como cosas que suelen suceder hoy por hoy. Pero me parece muy particular este hecho. ¿Por qué razón? Hace algún tiempo recuerdo que el hermano Richard, que nos ha acompañado en algunos faros, lo saludamos por cierto, alguna vez en una enseñanza de un jueves, recuerdo que él comentó que había tenido o que había vivido un sueño en el cual él dice que fue un sueño que fue terrible. Me acuerdo mucho de cuando contó su enseñanza y lo que compartió en esa ocasión. Y decía que lo terrible del sueño es que hubo un momento en el cual él sintió que la presencia de Dios ya no estaba con él. O sea, que Dios se había ido. Y él dice que no sintió una sensación más desesperada que saber, o más de dolor, o más, digamos, compleja, como el hecho de saber de que Dios ya no estaba con él. Y yo recuerdo que ese día él centró esa enseñanza sobre eso. Pero lo traigo a colación es porque dése cuenta que la preocupación de estos tres hombres de Dios, hablo de Esdras, hablo de Nehemías, hablo de Daniel, era que querían, necesitaban, veían la urgencia de que Dios estuviera realmente presente al lado de ellos. Ellos sabían que si Dios no estaba con ellos, no había nada que hacer. No iba a haber absolutamente nada. No iba a haber ningún tipo de bendición. Y es más, probablemente este pueblo israelita hasta desaparecería, como era lo que estaba sucediendo en ese momento. Prácticamente estaban perdiendo su identidad en buena parte, tanto los del reino del norte como los del reino del sur. Entonces mire cómo inclusive la profecía lo que habla y parte es justamente dándole inicio a partir de la construcción del templo. Es decir, de que nuevamente el Señor vuelve a decir, ok, los voy a volver a acompañar. Voy a volver a regresar con ustedes. Y de ahí empieza la profecía hasta donde dice que aparecería el Mesías príncipe. No me voy a meter en ese tema porque lo voy a dejar para la próxima semana, si Dios lo permite, ya cuando ahondemos sobre la parte numerológica. Pero sí es muy particular este tipo de cosas, ¿saben? Y esto lo traigo en referencia, es porque en ocasiones, dentro del evangelio que hoy en día se predica, dentro de las cosas que hoy en día se hablan, todo es importante. Que los hermanos vengan, que los hermanos no vayan a dejar de asistir, que los músicos estén muy afinados, que el pastor esté de esta forma, que los hermanos se sienten en tal lugar, que es decir, una parafernalia. Y no es que esté diciendo que el orden esté mal, pero la pregunta es, tal vez nos estamos olvidando del personaje central, que finalmente es el Señor. Y esto es algo que nosotros debemos entender y visualizar como iglesia. Y esto quiero que también quede como enseñanza en los corazones de los hermanos que nos están siguiendo en esta noche. Mire, su hogar, su familia, sus hijos, su trabajo, sus cosas, todo es importante, ¿cómo no? Pero el personaje central en cada uno de esos aspectos debe ser Dios. Si Dios no está, no hay nada. No hay absolutamente nada. Si Dios no está en nuestra iglesia, no hay nada, no hay iglesia. ¿Para qué perdemos el tiempo? Es necesario de que Dios esté. Mire, puede fallar el que sea. Puedo fallar yo como pastor. Pero es necesario que Dios sí esté presente dentro de la iglesia. Y si no, no hay una razón. No hay y esto lo entendían estos hombres de Dios. Esto lo entendieron ellos. Pero tristemente, hoy el evangelio es tan laxo lo que se predica. Hoy en día es tan deficiente realmente lo que se hace dentro de las congregaciones, llámelas como las quiera llamar usted,
que en ocasiones se predica más de otras cosas que verdaderamente el fundamento de tener a Dios presente como personaje central de toda la historia, tanto de las iglesias como de nosotros como personas. Hermano Exxon. Anexo a lo que usted acaba de dar como, más que todo como una reflexión, Pastor Miguel, y lo que menciona Jairo de Jeremías capítulo 29. ¿Y sabe cómo lo anexo? Precisamente en ese otro propósito que nos habla ahí en el capítulo 9, versículo 20, 24, porque dice que aparte de traer la justicia a Jesucristo, perdurable, dice que va a sellar ¿qué? La visión y la profecía. Mira que usted menciona que ahorita, ¿de qué sirve las iglesias llenas de gente, llenas de predicadores, llenas de instrumentos, llenas de tecnología, llenas de humo, llenos de esto, llenos de lo otro, si la presencia de Dios no está? Se perdió el tiempo, se perdieron esas 2 horas el domingo, se perdieron las horas entre semana. Si la presencia de Él no está, hermano, se está perdiendo el tiempo. Y cuando Jesús esté precisamente reinando de Jerusalén, mira que él menciona esa parte, Daniel menciona esa parte, es que hay que sellar la visión y la profecía, porque en ese tiempo, cuando ya Jesús esté aquí gobernando, ¿usted cree que Jesús va a necesitar marcar al 1-800 enlace para que Ronnie Chávez, Asna Maldonado, ¿verdad? Y todo ese montón de payasos que hoy se creen precisamente profetas, ¿será que el Señor va a tener que llamarlos para pactar? Para que le digan cómo va a ser el milenio, qué debería ser en el milenio. No, precisamente ese tema de sellar la visión y la profecía es donde Jesús dice, no, yo ya no necesito a ninguno de estos payasos aquí. Y si me atreve a decirlo, pastor, usted mencionaba allá a Jeremías 29, copastor, ese versículo 26 que dice, mire, Jeremías 29, 26, el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar del sacerdote Joyadá, para que vigiles en la casa del Señor. Dice esta versión internacional, a todo loco que se haga pasar por profeta. Mira, ahí están los enlaces, o sea, el enlace está profetizado por Jeremías, eso no es coincidencia. Lo pondrás en el cepo y en el calabozo. Y si usted lee todo ese capítulo, hermano, esto es relacionado precisamente con esa amargura de Dios, con la falsa profecía, hermano, con la falta de identidad en la palabra de Dios, totalmente. Porque cuando usted saca la palabra de Dios, obviamente, de los púlpitos de las congregaciones, como lo hizo incluso el mismo pueblo de Israel en su tiempo, porque ellos fueron los primeros que desecharon los mandamientos allá abajo el monte de Sinaí, cuando crearon su becerro de oro. Ellos fueron los primeros. De ahí para acá, simplemente el resto del mundo copió y pegó. Tan sencillo como eso. Pero de eso se trata ese cuarto propósito de sellar la visión y la profecía. Ya Jesús no necesita ayuda, ya no necesita sacerdocio, ya no necesita profeta, ya no necesita que alguien, sino únicamente Él, se encargue de ¿qué? De guiarnos, de llevarnos a la senda antigua, como Él lo mencionó. Les voy a enseñar otra vez los caminos. Mira, Él mismo lo dice, les voy a enseñar otra vez los caminos. Otra vez toca darles leche. Imagínense, toca volverlos a guiar una vez más. ¿Para qué? Y lo anexo al último propósito, para ungir, lo que dice aquí el propósito, ungir al santo de los santos. En mi investigación personal y obviamente realizada con la Biblia original, es una mala traducción, pastor. Otra vez, siempre lo tocamos cuando tenemos la oportunidad. Cuando hay una mala traducción, hay que decirlo. Es una mala traducción decir de que ungir al santo de los santos. Y no es la traducción mejor, porque de hecho Jesús ya es el santo, ¿sí o no? Ya Jesús es el santo de los santos y es Jesucristo el que va a venir. Una vez venga, Él es el que va a ungir ¿qué? El templo. Él es el que va a ungir el templo. Cristo llenará el templo de Jerusalén con su gloria.
¿Cuándo? Pues cuando entre por sus puertas, cuando una vez ya le haya dado de mochis al anticristo por haberlo profanado, haciendo sacrificios con un marrano, con un cerdo. No, él sabe que tiene que venir es a ungir el templo de Dios. Mencionó Jairo aquel día, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes lo único que han hecho es que hacer que este templo sea una cueva de ladrones. Entonces, leamos, y me lo va a colocar ahí el copastor para terminar, obviamente ya la sección no nos va a dar el tiempo para la numerología totalmente. Jeremías capítulo 3 versículo 17. Jeremías capítulo 3 versículo 17 dice la palabra: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, mire, la profecía va para Jerusalén de las 70 semanas. Llamarán a Jerusalén trono de quién? De Adonai, el trono de Dios, casa de Dios. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Adonai en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón, y ese trono estará ubicado en el templo que el Mesías, mire, ¿sí ve? La traducción es el Mesías, Jesús, levantará dentro del cuarto templo de Dios. O sea que Jesús es el que viene a ungir ese templo, amada iglesia. Es el que viene a ungir. ¿Qué hombre le va a poder, como decían en los tiempos de Salomón? Bueno, pues, como le dijo Dios a Salomón, ¿qué ser humano me puede construir un templo a mí? Ninguno, hermano. Por eso es que Jesucristo sí tiene ese poder y sí tiene esa unción de realmente purificar lo que por tanto tiempo el diablo ensució, y que más que todo en la última semana, en la gran tribulación, con el anticristo, profanó el templo. Mateo 24, léanlo claramente. Y eso es lo que tiene que hacer Jesús como el último propósito de esta última semana, de las 70 semanas de Daniel. Él es el que va a ungir el templo. Gloria al nombre del Señor. Para la próxima semana, sí, pastor, daremos finalización con la numerología. Y qué chévere, porque sí se entiende el tema, de verdad que sí se entiende el tema cuando se desglosa con lentitud, sin tanto afán. Espero que los hermanos que estén ahí conectados realmente sientan alguna conexión. Mire, en las escuelas a veces nos tenían que repetir la misma matemática, el mismo concepto de álgebra, el mismo concepto de geografía, para que en algún momento se nos quedara en algo. Y ese es el propósito de este segundo programa hoy aquí en el FAR. Por mi parte, pastor copastor, gracias por la invitación una vez más. Bendigo sus vidas, bendigo las vidas de los hermanos que se conectaron. Y la próxima semana, si el Señor no ha venido por su iglesia o no nos ha llamado a su presencia, daremos culminación con la numerología de las 70 semanas de Daniel. Bendiciones, pastor. Acuérdese que eso tiene derechos de autor, eso es marca registrada, ¿no? Quiero mencionar, perdón, algo que ya había dicho al comienzo, pero es que a mí sí me parece esto bien llamativo, bien particular. Y vuelvo allá a Daniel, ya al comienzo, en el capítulo 9, verso 5 en adelante, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy que lleva todo hombre en Judá. Yo quiero rematar en esta noche, antes de darle el cambio al pastor, sí, para que él dé su opinión final. Pero yo de esta parte no me quiero alejar, porque aquí sí voy a utilizar inclusive unas palabras que dijo el copastor hace un rato. Cómo a nosotros los seres humanos nos hace falta humildad de reconocer las cosas. Y vea que en aspectos como este uno ve claramente
O sea, yo pienso en el caso de un personaje como Daniel, un hombre que se arrodillaba 3 veces al día, un hombre que oraba, un hombre que tenía una cercanía tremendamente con el Señor. Y mire que él mismo dice, te hemos fallado. No hemos hecho lo correcto. Hemos dejado a un lado lo que dijeron tus profetas, lo que dijeron, lo que habías dicho de tus mandamientos. Un hombre que está tan cercano a Dios y habla de esa manera, poniéndose él en primer lugar y luego al pueblo en cuanto a esa situación. Pregunto, si hiciéramos un balance hoy en día de la gran mayoría de hermanos que van a una congregación o de los pastores que lideran ese tipo de congregaciones, ¿cuántos tendrían la valentía de decir, Señor, hemos fallado, hemos pecado, no hemos cumplido tus estatutos, no hemos cumplido tus mandamientos? Y solamente les coloco así una pequeñita. ¿Cuántos realmente atendieron al llamado de Dios en las fiestas de Dios? ¿Cuántos hermanos, cuántas iglesias, cuántos pastores realmente dijeron, sí, vamos a celebrar las fiestas de Dios porque son tus fiestas? ¿Y cuántos al día de hoy tendrían la valentía de decir, Señor, verdaderamente hemos fallado? Y son mandatos de Dios. ¿O acaso no recuerda que cuando leíamos por allá en Deuteronomio, en Levítico 23, donde se habla de las fiestas de Dios, no decía casi en todas, y esto es estatuto perpetuo, dado por quién? Por Dios. Y entonces, ¿cuánto realmente sí tienen ese corazón para decir, hemos fallado? Lo que habían profetizado, lo que habían dicho, no lo hemos cumplido. Eso es ser uno valiente. Y por eso es que la palabra dice que solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Copastor, voy a concluir con usted en esta noche este paro. Lo dijimos al comenzar el programa, ¿no? Este es una profecía para los judíos, pero ¿cuánto nos toca a nosotros, no? En realidad, sí, como ustedes lo han visto a través de la enseñanza que hemos dado para ellos, pero mire qué enseñanza tan abundante tenemos para la congregación, para la iglesia hoy en día. Eso que menciona el pastor y nosotros lo hablamos aquí. ¿Cómo es posible que aquí pasó la fiesta de los tabernáculos y casi que nadie se dio cuenta? En ningún lado se mencionaba eso. Quizá de pronto unos poquitos aquí cantamos y nos alegramos porque era una fiesta de alegría y festejamos porque era la fiesta del Señor. Y sin embargo, la fiesta que acaba de ocurrir ayer, una fiesta pagana, es así por los noticieros, por los programas, la gente se preparaba con días de anticipación, que el vestuario, que esto y aquello. Uno se da cuenta de la diferencia que hay, ¿no? Y mire que era lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Dice el pastor que los ciclos se cumplen, pero en este caso sí, qué ciclo tan terrible que tiene la humanidad. Esto de alejarse del Señor cada que quiere, ¿no? Parece que eso se le formó rutina. Y como les mencioné en un comienzo, triste escuchar cifras que ellos mismos dan. 70% de los hogares colombianos, hablando de Colombia, preparándose para una fiesta pagana. Y como menciona el pastor, ¿y cuántos de esos hogares se prepararon para la fiesta de los tabernáculos, que era fiesta del Señor? Esa es la gran diferencia y es el gran llamado. Reconocer uno su pecado también. No hemos tocado absolutamente nada acerca de los números que son de Israel, pero sí me parece muy importante, y lo mencionó el pastor al comenzar, que tomemos enseñanzas de esto de lo que nos está dando. La oración de Daniel es una oración profunda. Yo sí les sugiero a todos, lean esa oración palabra por palabra y ustedes verán lo hermoso que se siente poderla uno entender. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la semana entrante. Bueno, hemos concluido con este segundo capítulo donde hemos hablado de las 70 semanas de Daniel. La próxima semana sí entraremos a mirar la parte de los números, así de que tenga su calculadora en mano, tenga sus apuntes para que puedan entender, para que puedan saber exactamente a qué se refiere. Tal vez tendremos también algunas gráficas donde probablemente usted también entenderá un poquito a lo que hace alusión esto de las 70 semanas. La próxima semana hablaremos profundamente de la parte numerológica
de esta profecía. Pero era importante analizar esto, que es lo previo a lo que viene posteriormente, y es esa profecía como tal. Bien, hemos llegado al final de este capítulo del Faro, de este segundo capítulo del Faro, donde hemos hablado de esta profecía. Y pues esperamos de todo corazón de que usted haya podido recibir de la mejor manera esta enseñanza y que pueda atesorarla en su corazón y sacar del mejor provecho a cada una de las cosas que hemos podido compartir a cada uno de ustedes. Solo me resta en esta noche agradecerles por su disposición, por las personas que compartirán este video, lo viralizarán, por escucharnos, por tener ese corazón abierto, receptible, y será como siempre. Hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes, un saludo del gatico también. Entonces, bendiciones para cada uno de ustedes, nos reencontraremos próximamente.